Con el gran gusto de saber que vamos a terminar de leer esta misma semana el Antiguo Testamento con el libro de la sabiduría. Tiene 19 capítulos, así que nos vamos a seguir ahora de 4 en 4. Bien, para que la próxima semana, en pleno Adviento maravilloso, estemos iniciando la lectura del Nuevo Testamento. Ahora sí, prepárense porque viene lo bueno, Yo les recuerdo que cuando la gente dice que primero hay que leer el Nuevo Testamento y después el Antiguo, si el Nuevo Testamento explica el Antiguo y el Antiguo contiene al Nuevo, ¿cómo entienden algo que les explican que no conocen? Así que ojalá esta experiencia maravillosa en la cual me motivaron ustedes a seguir leyendo nos sirva y les sirva a muchos. Estamos entonces en nuestra clase o sesión de lectura guiada de la Biblia 479. Iniciamos el libro de la sabiduría. Ahora vamos a ir de 4 en 4 los capítulos. Padre, llámanos. Jesucristo, ven a nosotros. Espíritu Divino, ayúdanos a decir junto con la iglesia, Maranatá, ven Señor Jesús. Amén. Capítulo 1, el libro de la sabiduría. Amén, la justicia. Ustedes los que gobiernan la tierra tengan rectos pensamientos sobre el Señor y búsquenlo con sencillez de corazón. Lo encuentran los que no exigen pruebas y se revela a los que no desconfían. Los razonamientos retorcidos alejan de Dios y su poder, cuando es puesto a prueba, confunde a los necios. La sabiduría no entra en un alma perversa ni vive en un cuerpo entregado al pecado. El Santo Espíritu que nos instruye huye del engaño y se aparta de los razonamientos sin sentido y se aleja cuando está presente la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los seres humanos que no deja sin castigo las palabras del blasfemo. Dios es testigo de sus sentimientos, vigila puntualmente su corazón y escucha lo que dice su lengua. Porque el Espíritu del Señor llena la tierra y el que todo lo contiene conoce cada voz. Por eso quien dice cosas malas no quedará oculto, no podrá evitar la acusación de la justicia. Los planes del impío serán investigados, el informe de sus palabras llegará hasta el Señor y quedarán probados sus delitos. Porque un oído celoso lo escucha todo, y no le pasan inadvertidos cuchiteos ni protestas. Cuídense por tanto de murmuraciones inútiles y absténganse de hablar mal, porque aún la palabra más secreta tiene sus consecuencias y la boca mentirosa lleva a la muerte. No busquen la muerte con una vida extraviada, ni se atraigan la perdición con las obras de sus manos. Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo a los vivientes. Todo lo creó para que existiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra, porque la justicia es inmortal. Los impíos llaman a la muerte con obras y palabras. Creyéndola, su amiga se perdieron por ella. Y han hecho con ella un pacto porque son dignos de formar parte de ella. Capítulo 2. Se dijeron razonando equivocadamente. La vida es corta y triste, la muerte del hombre irremediable y no se sabe de nadie que haya regresado del abismo. Nacimos casualmente y luego pasaremos como que no existió. Nuestro aliento es como el humo y el pensamiento chispa del corazón que late. Cuando ésta se apague, el cuerpo se volverá ceniza y el espíritu se desvanecerá como suave brisa. Nuestro nombre con el tiempo caerá en el olvido y nadie se acordará de nuestras obras. Pasará nuestra vida como rastro de nubes, se disipará como neblina, acosada por los rayos del sol y abrumada por su calor. Nuestra vida es el paso de una sombra y nuestro fin no puede ser retrasado. Está aplicado el sello, no hay retorno. Por eso, a disfrutar de los bienes presentes, a gozar de las cosas con ansia juvenil, a llenarnos del mejor vino y de perfumes, que no se nos escape la flor primaveral. Coronémonos con capullos de rosas antes de que se marchiten, que no quede pradera sin probar nuestra orgía. Dejamos en todas partes huellas de nuestra alegría, porque esta es nuestra suerte y nuestra fortuna. Atropellemos al justo que es pobre. No nos apiademos de la viuda, ni respetemos las canas venerables del anciano. Que sea nuestra la fuerza, la norma de la justicia, porque está visto que la debilidad no sirve para nada.
Tendamos trampas al justo que nos resulta incómodo, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara las faltas contra la ley, nos reprende las faltas contra la educación que nos dieron, declara que conoce a Dios y dice que Él es el Hijo del Señor. Se ha vuelto acusador de nuestras convicciones, su sola presencia nos molesta. Lleva una vida distinta de los demás y va por un camino aparte. Nos considera de mala ley. Y se aparta de nuestras sendas como si contaminasen. Proclama dichoso el final del justo y se gloria de tener por Padre a Dios. Vamos a ver si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo, ese es hijo de Dios. Él lo auxiliará y lo arrancará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a tormentos despiadados para apreciar su paciencia y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte deshonrosa, pues dicen que hay alguien que cuida de él. Así discurren y se engañan porque lo ciega su maldad. No conocen los secretos de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni valoran el galardón de una vida intachable. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo imagen de su propio ser, pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo y sus seguidores tienen que sufrirla. Capítulo 3. La vida de los justos está en manos de Dios y no los tocará el tormento. La gente insensata pensaba que morían, consideraba su muerte como una desgracia y su partida entre nosotros como destrucción, pero ellos están en paz. Pues aunque a los ojos de los hombres sean castigados, ellos esperaban de lleno la inmortalidad. Sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de él. Los probó como oro en el crisol, los recibió como sacrificio de holocausto. A la hora del juicio brillarán como chispas que prenden por un cañaveral. Gobernarán naciones, someterán pueblos, y el Señor reinará sobre ellos eternamente. Los que confían en Él comprenderán la verdad. Los fieles a su amor seguirán a su lado, porque quiere a sus devotos, se apiada de ellos y mira por sus elegidos. Los impíos serán castigados por sus razonamientos, menospreciaron al justo y se apartaron del Señor. Desdichado el que desprecia la sabiduría y la instrucción, vana es su esperanza, vacío sus afanes, inútiles sus obras. Necias son sus mujeres, depravados sus hijos y maldita su descendencia. Feliz la mujer estéril que no se ha manchado, que desconoce la unión pecaminosa, alcanzará su fruto el día del juicio. Feliz también el eunuco que no cometió delitos con sus manos, ni tuvo malos deseos contra el Señor. Por su fidelidad recibirá favores extraordinarios y un lote codiciable en el templo del Señor. Porque el que se preocupa por el bien obtiene frutos espléndidos. La prudencia es tronco inconmovible, los hijos de los adúlteros no llegarán a la madurez, y la descendencia ilegítima desaparecerá. Si llegan a viejos, nadie les hace caso. Al fin tendrán una vejez deshonrosa, si fallecen antes no tendrán esperanza, ni quien los consuele el día del juicio. El final de la gente perversa es cruel. Capítulo 4. Más vale ser virtuoso, aunque sin hijos la virtud se inmortaliza en recuerdo. La conocen Dios y los hombres. Cuando está presente la imitan, cuando está ausente la añoran, y la eternidad ceñida a la corona desfila triunfadora victoriosa en la prueba de trofeos bien limpios. La familia numerosa de los impíos no prosperará, nacida de retoños ilegítimos, no arraigará profundamente ni tendrá base firme. Aunque por algún tiempo reverdezcan sus ramas como está mal asentada, la zarandeará el viento y será arrancada de raíz por los huracanes. Se quebrarán sus brotes tiernos, su fruto no servirá. Está verde para comerlo, no se aprovecha para nada, pues los hijos que nacen de sueños ilegítimos son testigos de cargo contra sus padres a la hora del interrogatorio. El justo, aunque muera antes de tiempo, tendrá descanso, vejez venerable no son los muchos días, ni se mide por el número de años. Canas del hombre son la prudencia y la edad avanzada, una vida sin mancha. Agradó a Dios y Dios lo amó, vivía entre pecadores y Dios se lo llevó. Lo arrebató para que la malicia no pervirtiera su conciencia, para que la maldad no sedujera su alma, porque la fascinación del vicio ensombrece la virtud, el vértigo de la pasión pervierte una mente sin malicia. Madura en pocos años, cumplió muchos tiempos, como su alma era agradable a Dios, él se dio prisa para sacarlo de la maldad. La gente lo ve y no lo comprende, no se da cuenta de esto, que Dios quiere a sus elegidos. Se apiada de ellos y es refugio para sus consagrados.
El justo fallecido condena a los impíos que aún viven, y una juventud arrebatada antes de tiempo a la prolongada vejez del malvado. La gente verá el final del sabio, y no comprenderá lo que el Señor quería de él, ni por qué lo puso a salvo. Lo mirarán con desprecio, pero el Señor se reirá de ellos. Después de esto se convertirán en cadáver sin honra, objeto de vergüenza entre los muertos para siempre, pues los derribará cabeza abajo sin dejarles hablar. Los zarandeará desde los cimientos y los arrancará hasta lo último. Vivirán en dolor y su recuerdo perecerá. Se presentarán asustados por el reencuentro de sus pecados y sus delitos los acusarán a la cara. Palabra de Dios. Vamos a las notas de pie de página. Bien, capítulo 1, versículos 1 al capítulo 10, 21. Juicio definitivo. El sabio y el necio son los dos polos sobre los que gravitan los temas desarrollados en esta primera sección. El primero es quien se reconoce formado por parte de la creación de Dios. El segundo, por el contrario, confía exclusivamente en sus fuerzas y solo busca su propio bien. Capítulo 1, versículos 1 al 10. La justicia es inmortal. El título de Justicia es inmortal, versículo 15, resume el contenido de este capítulo y al mismo tiempo la enseñanza de toda la obra. Para el libro de sabiduría hay una relación directa entre Dios, la justicia y la sabiduría. Y en este primer capítulo se expone el primer modo. Capítulo 2, versículos 1 al 24. Sea nuestra fuerza la norma de la justicia. La contrapartida al capítulo primero la llamamos a continuación da fuerza como norma de la justicia. Resumen de las convicciones de los impíos. Tal vez se refiera a los judíos renegados pero también a muchas escuelas filosóficas griegas, a juicio de los justos. Capítulo 3, versículos 1 al 12. Los justos están en paz. ¿Cuál es el sentido del sufrimiento de los justos? ¿Qué premio reciben los fieles de Dios cuando la realidad muestra que los malvados son los que triunfan? Ambas preguntas son conocidas entre los investigadores de la Biblia como el problema de la retribución. El libro de la sabiduría ofrece esta solución. El sufrimiento no es una prueba para la purificación de la fe del creyente. Génesis 2:1, Tobías 12:13, Job 1:2, Salmos 66:10, 1 de Pedro 1:6. Al final de los tiempos habrá un juicio en que Dios intervendrá a favor del justo. Daniel 12:3, Mateo 13:43 y en contra de los malvados. Véase Isaías 1:31, 5:24, Nahum 1:10, Abdías 18, Zacarías 12:6, Malaquías 3:10. Capítulo 3, 13 al capítulo 4:6. Dichos al estéril irreprochable. La mentalidad tradicional de la Biblia veía en los hijos un signo de bendición divina. Génesis 17:19, Job 1 al 1:5. La esterilidad, por el contrario, de maldición. 1 Samuel 1 al 1:3. De esto es de lo que se trata este nuevo apartado, aunque su conclusión es distinta. Se afirma siguiendo el modelo del quiasmo, dos ideas que van superponiendo, que la falta de hijos por virtud no es maldición, versículos 13 al 15, mientras que el fruto de uniones ilegítimas queda en nada, capítulo 4, versículos 3 al 6, y por otro lado se dice que la ancianidad del malvado es deshonrosa, 16 al 19, pero por la virtud se obtiene la inmortalidad, 4 al versículo 1. Capítulo 4, versículos 7 al 19. Maduró en pocos años. De nuevo hallamos aquí una nueva manera distinta de comprender las creencias tradicionales. En este caso se trata del sentido de una muerte temprana. Se afirma que una larga vida debía ser la herencia del justo, Deuteronomio 4:40, 5:10, Job 5:26, Salmo 91:16, Proverbios 3:2 y 16, 4:10, Eclesiástico 1:12 al 20. Mientras que la del impío era una muerte súbita, Job 15:20-23, 18:5 a 20, Eclesiástico 1:12-20. Si bien es cierto que los hechos contradecían estas afirmaciones, Segunda de Reyes 23:29, Job 21:7, Eclesiastés 8:12 al 14. Para el libro de la sabiduría, la muerte prematura del justo responde a los planes de Dios que lo libra de los sufrimientos de la corrupción de la maldad
y evidencia la vida y el final de los impíos. Véase Isaías 14, 16 al 19, 19 al 10, 66, versículo 24. Capítulo 4, versículo 20 al capítulo 5, 1. Juicio, confusión de los impíos. A continuación se va a hablar del juicio final de los impíos. Este pequeño apartado es una introducción. Los profetas hablan de aquel día, no solo se referían al futuro, era también una esperanza y ya presente y una convicción. Las injusticias y el sufrimiento no tienen la última palabra en la historia. Dios camina con su pueblo. Así que capítulo 1 al 10 es un juicio. Y ahora hemos leído el versículo 1 del capítulo 5, que continuaremos mañana del 5 al 9. Vamos a ir de 4 en 4 ahora. Así que ánimo, Ya vamos a terminar esta semana el Antiguo Testamento con el libro de la sabiduría. Miren todo lo que hemos leído, lo que nos falta, Nuevo Testamento, y la próxima semana lo vamos a iniciar en pleno Adviento. ¡Qué gusto! Bendito Dios.